Hola amigos de Explora lo desconocido sin salir de casa, pese a que ya estamos afortunadamente en momento de nueva normalidad, nosotros seguimos adelante con nuestros vídeos culturales y yo os voy a hablar de Francisco de Goya y Lucientes en el vídeo de hoy. A ver si os gusta. Bueno amigos, a ver si os gusta Goya, que a mí me encanta. Para mí es el pintor de las R's, porque a lo largo de su vida experimenta repetidas rupturas y contrastes abruptos. Vamos a viajar juntos al universo Goya. Bueno, me gustaría compartir con vosotros que Goya tiene mucha proyección internacional. En The National Gallery en Londres estuvimos visitando hace años, en 2016, una exposición sobre los retratos donde vimos esta maravilla. Esta maravilla que forma parte de la colección permanente de la Hispanic Society of America en Nueva York, y también pudimos ver este retrato maravilloso que está en The Minneapolis Institute of Art. Aquí tenemos a la duquesa de Alba, que tuvo amores con Goya, y aquí tenemos a uno de los doctores que curó a Goya a lo largo de su vida. Él tuvo muchos problemas de salud y como forma de decir gracias, él le hizo este retrato que yo había visto en muchos libros, pero que finalmente pude ver en directo en Londres. Boston se rinde ante el Goya más moderno, una noticia de 2014. Efectivamente, proyección y reconocimiento internacional. Pero repasemos algunas fechas de su vida. Goya nace en Fuendetodos, Zaragoza, y la verdad es que me muero de la risa con el nombre de su pueblo, porque cuando yo estudiaba en la EGB, un compañero mío que copió en el examen dijo que Goya había nacido enfrente de todos, porque copió mal. En fin, Fuendetodos, Zaragoza. Con 29 años pone un pie en Madrid, le trae su cuñado y a partir de ahí se va a dedicar a pintar cartones para tapices. Luego hablamos. Con 34 años ingresará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y con 37 recibirá el primer encargo importante, un retrato de corte. Con 40 se convertirá en pintor del rey, con 49 años dirigirá la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con 50 vivirá un romance con la duquesa de Alba. La mala suerte fue que con 68 años aparece en escena Fernando VII, con 73 años se compra una casita en la Quinta del Sordo, pero con 78 marcha a Francia, incomprendido por su propio país, donde morirá en Burdeos a la edad de 82 años, que no está mal para el tiempo en que vivió. Bueno, para hablar de Goya, lógicamente, hay que visitar el Museo del Prado. A ver qué nos encontramos en su interior. Bueno, pues la primera etapa de Goya cuando llega a la villa y corte. Aquí tenemos el juego del cucharón, la gallina ciega. Yo creo que si Goya viese que el Museo del Prado tiene merchandising con estas imágenes, se volvería la tumba, porque no creo que estuviera muy satisfecho con los encargos que le hacen. A él le encargan que haga este tipo de pintura muy artificiosa, con una iluminación que no es realista, con gente así como muy pitimini, como transmitiendo que todo es muy bonito, que qué divertido, que qué bien, que qué divertimento, ¿no? Que qué placer es esto de la vida. Le encargan pintar así este tipo de escenas artificiosas como cartones para tapices que serán transformados en tapices, como una especie de reposteros que se colgaban en las paredes de las habitaciones de la familia real con el objetivo de que no se escapara el calor, ¿eh? O sea, vamos a ver, un artista de la talla y de la creatividad de Goya, que le pongan a hacer cartones para tapices que van a pasar a una manufactura industrial y que luego con suerte este cartón va a pasar al almacén, pues yo creo que no le gustaba ni un pelo. Las escenas que pinta en esta etapa del neoclasicismo son muy artificiosas, la luz es muy blanca, siempre es como si pusiéramos un fluorescente, vamos, que es para que se vea bien, pero que no afecta para nada a nuestro sentimiento. Aquí vemos, bueno, pues Palacio Real, Almudena, Río Manzanares, y aquí la fiesta, qué bien, qué felices todos, ¿no? Ahí a orillas del río, uy, qué bonita es la realidad, qué bonita. ¡Qué bonita es la realidad! ¡Qué bonita! Bueno, Goya cuando está trabajando en esta época, que es su época del neoclasicismo, introduce lo que puede, porque Goya es un testigo de excepción de lo que ve, y lo que ve es un mundo en descomposición. El antiguo régimen está desapareciendo y se va a entrar poco a poco y con muchas dificultades en el Estado liberal. Entonces Goya denuncia que todo ese mundo pitimini que sus empleadores tienen tanto interés en mostrar, como si no pasara nada,
pues es una mentira podrida, porque la gente lo tiene muy difícil. Aquí tenemos un albañil que ha sufrido un accidente, aquí a estas personas que fijaos cómo se abrigan de mal para pasar el invierno, y ojo con las mujeres de Goya, porque él es testigo de excepción de un mundo en descomposición, y estas majas van vestidas como vestían las mujeres madrileñas, así vestían las españolas, pues están zarandeando a un hombre que casualmente lleva una indumentaria francesa y bueno, pues como un pelele. Este cuadro lo titulamos El pelele porque es que se lo están pasando bien pues haciéndole perreías a este hombre, ¿eh? Así que no os olvidéis de esto, Goya es testigo de excepción de un mundo en descomposición. La realidad, ya os decía yo, que no es tan bonita como los cuadros que le encargan que pinte una familia que no quiere ver la realidad. Este no es Goya, es José de Rivera, digo el pintor, y aquí nos está pintando a la mujer barbuda, pues una señora que de verdad vivió en Italia y que en un momento de su vida empieza a tener pelo, empieza a tener pelo, empieza a tener pelo y en fin, que así acaba. Y aquí tenemos todo el sufrimiento de este santo, el pobre, que está pasándolo canutas porque le están torturando. Esto le gusta mucho más a Goya. Como veis, la paleta ya se ha oscurecido mucho, ya no es esa luz estilo fluorescente, sino que es una luz muchísimo más oscura. Aparece en tiempos de Goya un movimiento que a él le interesa muchísimo más y que es el romanticismo. Aquí tenemos la muerte de Sardanápalo de Delacroix. Fijaos qué cantidad de gente mezclada, qué colores así más diferentes a esos blancurrios del neoclásico. Y la balsa de la Medusa de Géricault. Géricault está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París y en la tumba aparece esta imagen maravillosa que está en el Museo del Louvre. Por eso cuando a Goya le encarga a la familia real que les haga este retrato de familia, él utiliza más las composiciones, los colores, las distribuciones del romanticismo. Veis cómo la paleta estaba más oscurecida que en esas escenas artificiosas. Carlos IV, Margarita de Parma, y entre los dos se interpone un niño que va a ser a la postre el suegro de Isabel II, que decía las malas lenguas que se parecía mucho a un tal Godoy. Yo no digo nada, parece que no, pero en fin. Y Goya se autorretrata a sí mismo ahí al fondo con una cierta modestia. Goya decía que él tenía 3 maestros. Velázquez, acordaos de que en las meninas Velázquez también se autorretrata, Rembrandt y la naturaleza. Bueno, pues Carlos IV, al que acabáis de ver con su familia, le encarga a Goya que pinte mis frescos favoritos de toda España. No le encargan eso exactamente, pero él los hace. Le encarga que decore el interior de un templo muy visitado por el pueblo madrileño, San Antonio de la Florida. Y él lo que hace es pintar de manera maravillosa todas las paredes del templo y lo que hace es colocar a San Antonio, que está hablando con un señor que fue asesinado y que ha vuelto de la muerte para decir quién lo mató, porque condenaron a su hijo y su hijo nada, no lo había matado. Entonces, bueno, pues resucita y fijaos cómo resucita. Goya no embellece la realidad, nos lo muestra pues un hombre que se ha muerto y pues está el hombre gris, macilento, pues cómo va a estar. Fijaos cómo Goya pinta al pueblo madrileño porque este templo es para el pueblo madrileño. Entonces, claro, como la gente ni son santos ni son ángeles, pues les tiene que colocar una barandilla, porque es que si no se van a caer, ellos no viven en el cielo. ¿Veis? Qué cosa más bonita, ¿eh? Por cierto, sus 3 maestros son Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Él no va en contra de la naturaleza, por lo tanto, cuando le encargan que pinte ángeles, él nunca ha visto un ángel. Y los ángeles, pues, en teoría no tienen sexo. Pero él, que era un gran defensor de la mujer, del avance de la mujer, debió pensar, che, ¿y por qué no ángelas? Total, que quien vemos dentro del templo de San Antonio de la Florida son ángelas, que además van un poquito torpemente vistiendo estas ropas como si fueran actrices e incluso corriendo las cortinas de un teatro. Vamos a seguir visitando el Madrid de Goya, pero si queremos seguir hablando de mujeres, de cómo Goya pintaba a las mujeres, tenemos que ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos a La Tirana. La Tirana era una actriz que interpretaba maravillosamente sus papeles y a quien Goya retrata de esta forma tan preciosa.
Como Goya nunca iba en contra de la naturaleza, a esta señora la pinta con el bigotazo que tenía. Goya no embellece lo que ve, ya os digo que él se toma muy en serio el hecho de que la naturaleza es una de sus maestras. No sé si os habéis fijado en que las mujeres de Goya nunca sonríen. Pueden aparecer con un gesto marcial, como marcando que aquí están ellas, o con un gesto ensimismado y un poco quizá reflexivo, melancólico, como la condesa de Chinchón. Tiene un tratamiento de las telas y de la luz impactando en ellas impresionantísimo. Las majas, la desnuda y la vestida. Yo creo que lo más impúdico de la maja desnuda es la mirada escrutadora. Ya os digo que mira al espectador como diciendo, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Algunos precedentes a la Venus desnuda, a la maja desnuda, la Venus del espejo, esta está en la National Gallery en Londres y ya os decía yo que Velázquez es uno de los maestros de nuestro gran Goya. Aquí tenemos a la Venus de Urbino, de Tiziano, que me encanta. Es que hasta Tiziano nos pone aquí una cortina que nos dice dónde tenemos que mirar, al pubis de la Venus, o Olimpia de Manet, ¿veis? Bueno, esto es con posterioridad más bien. Goya y la guerra. Hay algunos sucesos horrorosos que Goya tiene que vivir, como por ejemplo la llegada de las tropas francesas a Madrid. Él fue acusado de afrancesado, incluso estaba muy de acuerdo con algunas de las ideas de los franceses, pero cuando llegan a Madrid y ve a los ciudadanos como bestias matándose los unos a los otros, la verdad es que me da la sensación de que se cansa de ser hombre a veces incluso. Su paleta se va oscureciendo cada vez más y cuando se compra su casa de la Quinta del Sordo decide decorarla con pinturas al fresco absolutamente oscurecidas, que son maravillosas. ¿Os acordáis de esta escena tan festiva, de esta merendola, de esta fiesta aquí a orillas del Manzanares que pintó en su etapa neoclásica para los cartones que iban a terminar transformados en tapices? Pues fijaos cuando crea con absoluta libertad en su casa cómo él ve esa escena. Ya os decía yo que Goya se convierte en un testigo de excepción de una etapa que está descomponiéndose. Si comparamos a Goya con Vermeer, podríamos decir que, fijaos una frase que encontré de Eduardo Galeano que decía: Vermeer perseguía la luz que en las sombras se escondía. Y yo diría lo siguiente: Goya muestra la oscuridad de una sociedad que trataba de esconderla mediante la luminosidad artificiosa del neoclásico. Goya da testimonio de lo que ve, y lo que ve es sombrío y oscuro muchas veces. Ya os decía que Velázquez era uno de sus maestros. Aquí tenemos a Pablo de Valladolid pintado por Velázquez y aquí tenemos uno de los retratos que hace Goya. No tengo que decir nada, simplemente fijaos en la postura, en la forma en la que esta sombra sujeta a estas personas a la tierra. Rembrandt, uno de sus maestros. Aquí tenemos el hombre muerto de San Antonio de la Florida que pinta Goya y al hombre muerto que pinta Rembrandt y el gesto de la mano del hombre que quiere hablar con ellos, que quiere comunicarse con ellos. Goya versus Goya. El sueño de la razón produce monstruos y aquí tenemos un maravilloso retrato de Jovellanos. Fijaos en la postura, cómo evoluciona. Goya versus Friedrich. Bueno, él también va a ser precursor de todo lo que va a venir después. Goya no fue siempre entendido. Me encontré con un chiste de Forges que decía: donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Dice, eso es de cajón. Dice, ¿qué va? ¿Esto es de Quevedo? Bueno, pues voy a terminar con una frase, con una cita de Jonathan Swift. Os la voy a leer en inglés, que es la lengua en la que fue escrita. When a great genius appears in the world, you may know him by this sign, that the dunces are all in confederacy against him. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede reconocérsele porque todos los necios se conjuran contra él. Goya no siempre fue entendido, pero yo creo que el legado que ha dejado reconoce el gran genio que tuvimos. Un abrazo muy fuerte, espero que os haya gustado.